Buenas tardes, buenas noches, buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo número 3 y este es nuestro video para presentar el PIA. Aquí puede ver los nombres. Me presento, yo soy Luis García Molina, mi compañera Cristina René Maldonado Arnaiz, mi compañera Anet del Carmen Ramos Garza, mi compañero Brian Gercerlo Amorín y mi compañero Joel Torres Velázquez. Yo voy a comenzar con la ley del IVA. Los datos que se pudieron obtener de la investigación es que esta ley fue publicada el día 29 de diciembre del año 1978 en el Diario Oficial de la Federación. Es un impuesto agregado al precio de la adquisición de cualquier producto o servicio. Entonces tenemos tres preguntas principales. Primero, ¿quién lo paga? Lo pagamos los ciudadanos del país, tanto personas físicas como morales, nuevamente, durante la adquisición de cualquier producto o servicio, en la compra, etc. ¿Para qué sirve? Bueno, según la investigación, es una de las múltiples maneras que tiene el gobierno para financiarse de la misma manera indirectamente. Cuando aplica a todos aquellos productos o servicios obtenidos por medio de la enajenación, que es la compra-venta, uso-goce, la renta, importación y la prestación de servicios. Ahora son tres diferentes tipos de impuesto. El impuesto al 16%, que es el que tienen la gran mayoría de los productos. Esto significa que sea el 10% del precio de un producto o servicio al precio original. Al 0%, que aún siendo del 0%, se sigue aplicando según la ley. Y el impuesto exento, que no se aplica ningún tipo de porcentaje a los productos. Ahora, ¿cómo se define? Se define de conformidad a lo establecido en la ley para cada producto o servicio, en la ley que se encuentra en el Diario Oficial de la Federación. Como ya sabemos, son muchos artículos. Cada artículo especifica qué productos puede haber, cuándo se aplica, si es el 16, si es el 0, si es exento. Y para los efectos de esta presentación decidimos poner unos ejemplos. Para el 16%, como los ejemplos que hemos visto durante la clase o las clases y los ejercicios que hemos realizado. eh, la enajenación de alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se preparen. Este fue un ejercicio que vimos. Un ejemplo de todos los días, en un puesto de tacos, a lo mejor ellos pueden comprar la carne de una manera, pero si es para la venta de esos alimentos, pues se tiene que aplicar el 16%. El uso goce o la renta de una casa habitación previamente amueblada, este también fue un ejercicio que vimos durante la clase. Si se renta una casa, sin amueblar, bueno, pues se aplica, creo que el 0%, o no, o es exento, pero en este caso si se renta una casa ya amueblada, previamente amueblada, pues se tiene que aplicar el 16% a la renta. También la importación de oro con un contenido de menos del 80% de dicho material. Entonces, si se importa oro, que es nada más 79% oro, pues bueno, entonces se tiene que aplicar la tasa del 16%. Y el uso de servicio de transporte por parte de Uber, Didi, etcétera. En esto, el uso de servicio de transporte público se establece que es exento, pero ya una vez tomándolo que es por parte de un tercero, es Uber, Didi, caer el 16%, y esta es una ley que se agregó hace poco. Eso también lo vimos en la clase. Se agregó hace poco. Entonces, pues sí, se tiene que pagar el 16% por cada viaje, por cada servicio que se utilice. Después, ahora tenemos ejemplos para la aplicación del 0%, que como ya se estableció, aunque es 0%, se sigue aplicando según la ley. Para la enajenación de hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su presentación sea en envase menores de 10 litros. Entonces, la compra de hielo y agua eh, de menos de 10 litros se aplica el 0%. El uso goce, la renta temporal de invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad controladas.
bueno, también se aplica el cero. El uso de servicios de suministro de agua para el uso de servicios doméstico, bueno, también es al cero, como el agua que utilizamos todos aquí en nuestras casas, pues es al 0%. Si tiene IVA, nada más que pues es al 0%, pero aún se sigue aplicando. Y ahora sí, los exentos, que sería la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas, utilizadas para casa habitación. También se especifica en la ley que queda exento la enajenación del suelo. Entonces, comprar un terreno o comprar una casa en un terreno que no esté previamente amueblado, que vaya a ser destinado para casa habitación, pues es exento. Pero también la ley dice que si compras o si se enajena una casa habitación y parte de esa casa habitación se va a destinar para un negocio, bueno, entonces el 16%, o bueno, el IVA del 16% se tiene que pagar por la parte que sea destinada de la casa. Si es un 50% de la casa, bueno, un 50% del valor va a ser grabado con 16%. El uso o goce de fincas dedicadas o utilizadas solo a fines agrícolas o ganaderos, esto también es exento. El uso de servicios de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Entonces, la escuela pública, primaria, secundarias, no es exento. Los pagos que se realizan es exento de IVA. Por eso se dice que la escuela es gratuita, ya que la escuela aplique cuotas para mejora continua de la escuela, pues eso es aparte, pero aún dentro de esas cuotas voluntarias no se debe aplicar ningún tipo de impuesto sobre IVA. Y la importación de obras de arte que por su calidad y valor sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales. Entonces, una obra de arte que sea realmente declarada una obra de arte, pues no, también está exenta de IVA, esa importación. Y ahora, pasando ya de una ley a otra, voy a hablar también de la ley del impuesto sobre la renta, comúnmente conocido como ISR. Se instauró en México el año de 1925 y ha pasado por cambios a lo largo de los años hasta llegar a la más actual ley del impuesto sobre la renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. Entonces han habido diferentes leyes, se han hecho diferentes cambios. Entonces ha habido leyes desde 1918, 1925, 1923, etcétera, y ha cambiado hasta llegar a la que está rigiendo ahorita, que es la de 2013. A esa misma ley se le han hecho cambios, el último cambio siendo en 2021. El impuesto de la renta o ISR es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos que incrementan el patrimonio de un contribuyente. A diferencia del IVA, este es un impuesto directo, el IVA se aplica indirectamente porque no afecta, o sea, si no compras, no te afecta, pero el ISR sí es directo porque con el hecho de que estés trabajando, con el hecho de que estés ganando un ingreso, bueno, ya lo estás pagando. Ahora sí, ¿quién lo paga? Bueno, según la ley ya mencionada, las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en diferentes casos. Son tres casos diferentes. El primero, residentes de México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza, como ya se estableció, es directo ya que cualquier ingreso que se tenga, cualquier ingreso, no importa de dónde provenga, siempre y cuando sea dentro del territorio nacional y recibido por un residente de México, tiene que ser grabado por ISR. Los residentes del extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Bueno, primeramente, ¿qué se considera un establecimiento permanente? Se ve arriba de la presentación. Se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Entonces, para explicar este segundo caso, alguien que viva en Italia, que tenga, no, como ya se están realizando actividades empresariales o actividades de negocios, entonces ya cuenta como un establecimiento permanente. Entonces, todos ingresos que salgan de ese pequeño negocio o de ese gran negocio se graban a ISR. Eh, bueno, si todos esos ingresos que salgan del establecimiento permanente aquí en el país, dentro del territorio nacional, bueno, se graban a ISR también. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza
situadas en el territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Ahora, ¿para qué sirve el ISR? Así como el impuesto previo, el ISR también es una manera que tiene el gobierno de financiarse en base a los contribuyentes. Aquí dice en la presentación, siendo este impuesto aplicado de manera directa, directamente al salario. Ahora, ¿cuándo aplica? Bueno, el ISR se aplica cuando se obtengan ingresos en México por cualquiera de los siguientes conceptos. Bueno, aquí tenemos diferentes situaciones o diferentes ingresos que se pueden obtener, como lo son salarios, honorarios, remuneraciones, arrendamiento de inmuebles, contratos de servicio, enajenación de acciones, arrendamiento financiero, regalías, premios, actividades artísticas, deportivas, dividendos, utilidades, etcétera. Entonces, ¿qué se entiende por esto? Bueno, que todo aquel ingreso que sea atribuible a un contribuyente tiene que pagar ISR. Y ahora sí, pasamos a los diferentes tipos de impuesto. Diferentes tipos de impuesto. Para personas morales se grava el impuesto al 30% sobre el resultado fiscal obtenido. A esto, personas morales entendemos que son empresas. Bueno, al resultado fiscal obtenido se obtiene después de hacer la que se reducen las deducciones, las utilidades, las pérdidas fiscales, todo eso a los ingresos iniciales, ¿no? Luego ya una vez después de hacer todo ese proceso, toda esa fórmula, se obtiene un resultado fiscal obtenido. A ese resultado fiscal obtenido se le va a grabar el 30%. Entonces, personas morales siempre es el 30%. Para personas físicas es diferente. Se aplicará el impuesto a los ingresos obtenidos después de realizar las deducciones autorizadas, obteniendo así el resultado fiscal al que se le podrán restar las deducciones personales. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa anual del ISR para personas físicas, la cual se define según los ingresos y tiene un máximo del 35% del impuesto. Entonces, para personas físicas es diferente, es, el mismo, es en parte el mismo proceso. Se tienen que obtener los ingresos atribuibles al contribuyente, se realizan las deducciones autorizadas, se realizan las deducciones personales al resultado que se obtiene después de deducir las deducciones autorizadas, vale la redundancia. Y a eso, bueno, ya se puede usar la tabla del ISR que veremos en la siguiente diapositiva, que se saca del artículo 152 de la ley del ISR, que especifica cuál es el límite inferior, cuál es el límite superior y cuál es la tasa aplicable dependiendo del ingreso, ¿no? Y como aquí se especifica, es un máximo del 35% de impuesto. Entonces, la tarifa máxima o el impuesto máximo que se le puede aplicar a un contribuyente sobre su salario es el 35%. Y ahora sí, del lado derecho de la presentación se puede ver la tabla de la cual estaba hablando previamente. Aquí tenemos el límite inferior, el límite superior, la cuota fija y el porcentaje de la tasa. Esta tabla se utiliza para realizar la declaración anual, dependiendo el límite inferior que se tenga. Se realiza también, hay una fórmula para esto, para al final obtener cuánto es el porcentaje. Puede ser cualquiera de estos, desde el 1,92 hasta el 35%, siendo el máximo. Ahora, ¿quién se encarga de cobrar este impuesto? Bueno, el sistema de administración tributaria, SAT, es el ente gubernamental que se encarga de la recolección de impuestos a nivel federal, pero aún así, tanto personas físicas como personas morales tienen la obligación fiscal de presentar una declaración anual de sus ingresos, deducciones, pagos provisionales y finalmente su pago total de impuestos sobre la renta. Es lo que estaba mencionando previamente. El SAT es el encargado eh, pro- eh, de ver que todos hagamos los pagos que se tienen que hacer, pero tanto personas físicas como morales, tenemos la obligación fiscal como contribuyentes de realizar nuestra declaración anual, dárselo nosotros al SAT junto con el pago de todos los impuestos pues que se tengan que
Ahora, como dato extra, solo las personas físicas cuyos ingresos sean iguales o mayores a 400,000 pesos al año tienen esta obligación de realizar una declaración anual. Todo lo podemos realizar, todos desde los que tengan un salario eh, más abajo hasta los de más arriba, pero vaya, la obligación fiscal solamente se le aplica a las personas físicas que tengan ingresos iguales o mayores a 400,000 pesos al año. Estas personas, o bueno, las que no cumplan con esta cantidad, vaya, los que ganen menos de 400,000 pesos, desde 1 peso hasta 399,000 pesos anuales, eh, deben pagar su ISR en base a sus salarios mensualmente, según lo dicta la ley. El cobro se hace directamente al salario de los empleados por parte de cada empresa registrada en el SAT. Entonces, aquí las personas que ganen menos de 400,000 pesos al año, ellos no tienen que hacer su declaración anual, al contrario, es la empresa empleadora, la empresa en la cual trabaje, que esté encargarse de tomar su saldo anual, mensual, semanal, etcétera, y hacer la deducción del ISR, que creo que para nóminas era el 3% si mal no recuerdo. Y ahora hay sanciones por no pagar el ISR. Bueno, en caso de no cumplir con la obligación del pago del impuesto sobre la renta, tanto personas físicas como personas morales son acreedores a una sanción administrativa, económica o incluso podría ser penal, dependiendo de las condiciones de la omisión. Y eso sería todo por la parte de la ley del IVA y la parte de la ley del ISR. Ok, vamos a comenzar con el tema a tratar ahorita, es la ley del impuesto especial sobre la producción y servicios. Ok, para empezar, ¿qué es el IEPS? Es un impuesto que se paga por la producción de venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas y tabaco, entre otros productos. Este impuesto tiene la peculiaridad de que es un impuesto indirecto, es decir, que se cobra de manera indirecta, o sea, es inconsciente. Un ejemplo, si alguien es dueño de una tienda de abarrotes, no le cobraría el impuesto a su clientela. Lo que pasaría es que le agregaría ese, esa pequeña cantidad al precio del producto. Y bueno, las personas sujetas a este impuesto son las personas físicas, personas morales, que enajenen los siguientes bienes. Primero empezamos con las bebidas alcohólicas y cervezas. Tenemos primero que estaría grabado las bebidas con graduación alcohólica de hasta 14 grados, con un 26.5% de impuestos. Después, con las bebidas que tengan graduación alcohólica de más de 14% y hasta un 20 de grados de alcohol, sería un impuesto de hasta 30% de IEPS. Y graduación alcohólica de más de 20 grados sería un 53% de impuestos. Después seguimos con los tabacos labrados. Tenemos los cigarros y los puros y otros tabacos labrados que llevan un impuesto de 160%, mientras que los puros y los tabacos que no son labrados, son hechos enteramente a mano, llevan un impuesto de 30.4%. Los primeros dos son los que más se comercializan aquí en México, por lo tanto llevan más impuestos también. Después seguimos con los combustibles automotrices. Tenemos primero la gasolina Magna, que viene siendo menor a 91 octanos. Esa llevaría un impuesto grabado de 5.49 pesos por litro. Después la gasolina premium, que vendría siendo mayor o igual a 91 octanos. Esa llevaría un impuesto grabado de 4.63 pesos por litro, mientras que el diésel llevaría un 6.03 pesos por litro. Después seguimos con los refrescos y bebidas azucaradas. Esto se refiere a cualquier concentrado, cualquier polvo, cualquier bebida, cualquier añadido que tenga esta bebida
cualquier bien que contenga cualquier tipo de azúcares añadidos, se aplicará una cuota de 1.39 por litro. Y bebidas energizantes. Sigue el mismo caso de las bebidas azucaradas. Cualquier polvo, cualquier concentrado de bebida azucarada, de bebida energizante, jarabe, tiene un impuesto agravado de 25%. Y después tenemos los alimentos no básicos, podemos decir la comida chatarra. Se enlista con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos. Esto llevaría a un impuesto grabado de 8%, que serían botanas, productos de confitería, chocolate y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. Y por último, ¿qué productos estarán exentos del IEPS? Bueno, principalmente las personas que enajenen los siguientes bienes sería aguamiel y derivados, los comercializadores no productores de tabacos labrados, gasolina, diésel, cervezas, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados. Y cualquier bien que se encuentre dentro del régimen aduanero. El Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación, por sus siglas CFF, regula la aplicación de las contribuciones que impone el Estado, como los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y derechos. Dentro de la legislación y de acuerdo con lo contemplado en el artículo 133 de la Constitución, el Código Fiscal de la Federación se ubica en el rango de leyes ordinarias. En la práctica se aplica para suplir dichas leyes específicas cuando existe alguna controversia, de manera que el Código Fiscal de la Federación ayuda a resolver las dudas y confusiones en materia fiscal. Bueno, ¿para qué sirve el Código Fiscal de la Federación? Entre los objetivos se encuentran determinar los impuestos, dictar las obligaciones de los contribuyentes, definir los conceptos fiscales, crear los procedimientos para obtener ingresos fiscales, señalar los mecanismos de ejecución de las resoluciones fiscales, crear procedimientos y sistemas para resolver controversias, regular la aplicación de las leyes fiscales, precisar las facultades de las autoridades fiscales y, por último, señalar las infracciones y delitos fiscales, así como impugnaciones, recursos de revocación, entre otros. Bueno, el Código Fiscal de la Federación se integra en 5 títulos, consta de 196 artículos transitarios y un reglamento. Los primeros 2 artículos establecen que, artículo 1, las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Y el artículo 2, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Y eso es todo. Bueno, yo hablaré sobre el tratado bilateral entre México y Estados Unidos. Bueno, este convenio se concluyó con la finalidad de evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Bueno, en este convenio, de acuerdo al artículo primero, se aplica a las personas residentes de uno o de ambos estados, es decir, México y Estados Unidos. Y también, de acuerdo al artículo segundo, se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los estados contratantes. Bueno, en este tratado nos afirma que se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes, de bienes muebles o inmuebles. Y también nos habla sobre que los impuestos actuales a los que se aplica el presente convenio son en México y en los Estados Unidos.
Y bueno, los impuestos en México son los impuestos sobre la renta, y en los Estados Unidos son los impuestos federales sobre la renta, el impuesto sobre sociedades controladoras personales, las contribuciones a la seguridad social y los impuestos especiales sobre las primas de seguros eh, pagadas a aseguradoras extranjeras, perdón. Y bueno, voy a hablar tantito sobre algunos artículos que me parecieron importantes. Primero tenemos el artículo 5, que nos establece lo que es un establecimiento permanente. Este significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad y comprende las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, etc. Y bueno, también nos establece lo que no se considera establecimiento permanente, que son el uso de instalaciones con el único fin de almacenar bienes o mercancías de la empresa, o el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, suministrar información y cualquier actividad que tenga carácter preparatorio o auxiliar para una empresa. Luego tenemos el artículo 6. En este artículo nos habla sobre los bienes inmuebles y, bueno, sobre las rentas inmobiliarias. Nos establece que los bienes inmuebles comprenden los accesorios, el ganado y equipo utilizado en las explotaciones agrícolas, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Y bueno, al igual que el artículo pasado, también nos establece lo que no se considera bienes inmuebles, que son los buques, embarcaciones, aeronaves y contenedores. Y bueno, finalmente este artículo nos establece que si un residente de un estado contratante que esté sujeto a imposición en el otro estado contratante por la renta derivada de la propiedad inmueble situada en el otro estado contratante, puede optar por calcular el impuesto por dicha renta sobre una base neta, como si dicha renta fuera atribuible a un establecimiento permanente de este otro estado. Luego tenemos el artículo 10, que nos habla sobre los dividendos, que significan los rendimientos de las acciones u otros derechos, con excepción de los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado en que resida la sociedad que las distribuye. Luego tenemos el artículo 20, que nos habla sobre las funciones públicas y nos establece que las remuneraciones, con excepción de las pensiones, pagadas por un Estado a una persona física por razón de servicios prestados a este Estado, solo pueden someterse a imposición en este Estado. Sin embargo, si los servicios se prestan en el otro Estado y la persona física es un residente de este otro Estado, estas remuneraciones solo pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante. Finalmente, tenemos el artículo 24, que me parece importante porque nos habla de la eliminación de la doble imposición, y nos establece que un Estado contratante permitirá a un residente de este Estado acreditar contra el impuesto sobre la renta de este Estado el impuesto sobre la renta pagado al otro Estado contratante o por cuenta de dicho residente o ciudadano. Y en el caso de una sociedad propietaria de al menos 10% de las acciones, el impuesto sobre la renta pagado al otro Estado por la sociedad que distribuye dichos dividendos o por cuenta de la misma respecto de los beneficios con cargo de los cuales se pagan los dividendos. Hola, mi nombre es Joel Torres y les voy a explicar la ley de la nacionalidad. Y bueno, esta se divide en 5 apartados o capítulos, que son las disposiciones generales de la nacionalidad mexicana por nacimiento, de la nacionalidad mexicana por naturalización, de la pérdida de la naturalidad mexicana por naturalización y de las infracciones y sanciones administrativas. Y esto incluye 37 artículos en estos 5 capítulos. Y empezamos con el capítulo 1, que, bueno, este explica
pues bueno, los principales artículos son los capítulos 1, 2 y 3, que bueno, el primero es que es reglamentaria de los artículos 30, 32 y 37, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en los segundos artículos describen los conceptos que la Secretaría, bueno, da a entender que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. El certificado de nacionalidad mexicana, pues es un instrumento jurídico por el cual se reconoce la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o si no se o que no se ha adquirido otra nacionalidad. También pues la carta de naturalización, que es el instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros. Y el tercer artículo es sobre los documentos probatorios de la nacionalidad mexicana, que son el acta de nacimiento, el certificado de nacionalidad mexicana, que bueno, para efectos de esta ley, bueno, da a entender la carta de naturalización, el pasaporte, la cédula de identidad ciudadana, etc. Y bueno, en el capítulo 2 nos muestra conceptos como la nacionalidad mexicana de nacimiento a pesar de haberse nacionalizado de otro país, o cuando el Estado considera a la persona en cuestión como su nacional, debe ser presentado con sus respectivos documentos que avalen el lugar de nacimiento de esta. Eso es general más que nada para lo que viene siendo, pues todos los mexicanos que han nacido por nacimiento, no pueden ser incluidos los extranjeros. Y en el capítulo 3 nos presenta los requisitos, las situaciones en las que se suspenderá el procedimiento para la solicitud de la naturalización. Y pues bueno, empezando con el artículo 19, que los requisitos para son presentar solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana, formular las renuncias y protestas a que se refiere el artículo 17, probar que sabe hablar español, que conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional, y acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que corresponda conforme al artículo 20 de esta ley, que esta sería que bastará una residencia de 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, cuando el interesado sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento, tenga hijos mexicanos por nacimientos y sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica. También incluye la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos. Deberán acreditar que han residido y vivido de consumo con el domicilio conyugal establecido en territorio nacional durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Y bueno, también bastará una residencia de 1 año inmediato anterior a la solicitud en el caso de adoptados, así como de menores descendientes hasta 2º grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos. Para el capítulo 4 nos da explicar sobre la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización, que describe conceptos como la audiencia por la pérdida de la naturalización, en el que las autoridades y fedatarios públicos están obligados a comunicar a la Secretaría aquellos casos en que tengan conocimiento de que un mexicano por naturalización se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 37, que se verá más adelante, y en los que la pérdida de la nacionalidad por naturalización afecte directamente a la persona involucrada por la resolución respectiva. Y por último, el último capítulo nos visualiza las penalizaciones que se podrían obtener al hacer faltas o acciones que sean acreedores de dichas sanciones o multas, así dando de ejemplo que a quien realice las renuncias y proteste de forma fraudulenta o cometa actos que pongan en manifiesto su incumplimiento, o a quien haga uso de una prueba de nacionalidad falsificada o alterada, se va a imponer una multa de 400 a 800 salarios mínimos. O, por ejemplo, en el caso de que quien contraiga matrimonio con el único objeto de obtener la nacionalidad mexicana, igual la sanción se va a imponer al cónyuge mexicano, a las 2 personas involucradas. Conociendo dicho propósito, se impondrá una multa de 500 a 2,000 salarios. Esto ya será reportado para las autoridades y ellos darán a conocer
exactamente cuál es la multa que se dará, pero estos son los rangos más o menos que se vienen manejando por las multas de sanciones, por las faltas o acciones que sean acreedores de esta. Y así es como terminaría la ley de la nacionalidad. Gracias.